Vamos a tener nuestro estudio relacionado a esta pregunta: ¿cómo debo vivir en este mundo? Hemos estado hablando de la pena capital. La pena capital es la pena de muerte. Cuando aparecen candidatos a la presidencia, también aparecen cuestionamientos. ¿Usted está de acuerdo al aborto? ¿Está de acuerdo al matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Está de acuerdo en esto otro? Temas valóricos. Porque ahí también uno va a determinar si vota por ellos o no. Y entiendo yo que un cristiano debiera apoyar a alguien que algo apoye a lo que uno cree. Lo menos malo, como se dice. Y también se preguntan: ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Como lo vimos la vez anterior, dado que hay tantos crímenes tan crueles, tan atroces, y uno dice que esté toda la vida preso, no es nada, no es ningún escarmiento para esa persona tan mala. Como vemos que ellos cumplen varios años y luego salen y luego siguen cometiendo, y ahí uno comienza a dudar. A veces hay personas que dicen: no estoy de acuerdo, pero ¿qué pasaría si nos toca a nosotros? Esa persona que mató a otros, que mató a muchas personas, muchos niños incluso, ¿cómo deberían pagar con lo mismo? Y eso es lo que entra a discusión. Y nosotros como cristianos también debemos tener una postura respecto a esto, y lo ideal es que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a ver la continuación de este tema acerca de la pena de muerte, que es el poder de la espada. Y recordemos que el poder de la espada es el poder que tiene el Estado, los gobiernos, para ejercer autoridad. Ellos pueden ejercer autoridad legítimamente. O sea, puede venir un policía, un carabinero, y a mí tirarme al suelo, arrestarme, y es legítimo porque quizás yo qué estaba haciendo. O puede ser que no estaba haciendo nada. Tengo derecho a después, en un juzgado, donde me preguntan cómo estoy, decirle: me estoy mal, ayúdeme jueza, por favor, no se quede dormida. No. Bueno, ella aprendió una gran lección, que dice que nunca más se va a olvidar en su vida. La espada es un instrumento de coerción. ¿Se acuerda la palabra coerción? Coercitivo, poder coercitivo, que es de la misma palabra que viene coacción. Coerción significa presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Yo lo obligo a hacer algo, ya sea forzándolo, su voluntad o su conducta, porque no hay otra opción. ¿Usted, hermano, tiene opción de pagar las contribuciones o los impuestos? No tengo mucha opción. Estoy obligado. De lo contrario, la tesorería se va a transformar en un monstruo. Me va a venir a cobrar. ¿Es una opción para mí si quiero no sacar revisión técnica? Tengo que hacerlo. Porque el día de mañana puede aparecer un carabinero y me va a detener. Me va a pedir los documentos y yo no los voy a tener. Y lo peor, hermano, sería que hubiera un notero en ese momento, que ahora es muy común. Y usted, como cristiano, aparezca en todas las pantallas de Chile como una persona que es infractor. No es un delito, son infracciones. Pero finalmente es una infracción a la ley, que uno debería tener todo ordenado como cristiano. Por lo tanto, la coerción es una fuerza, una presión ejercida contra la voluntad de otra persona. El poder de la coerción es la esencia del gobierno. Los gobiernos tienen poder para ejercer fuerza. Quizá la mejor definición para la palabra gobierno es fuerza. Si se priva al gobierno de su fuerza, se transformaría en un gobierno por sugerencia. Le sugiero no portarse mal, le sugiero no robar un banco, cosa que hace hoy día. Le sugiero no golpear a las personas.
Les sugiero detenerse en los pares y no provocar accidentes. No, la ley manda y eso necesita de una fuerza para hacerlo cumplir. Usted sabe que nosotros tenemos un derecho fundamental que es el derecho al libre tránsito. Si a usted le impiden, hermano, el libre tránsito, usted puede invocar un recurso de protección ante la Corte. Y usted tiene derecho a defenderse. A usted no lo pueden dejar encerrado en ninguna parte, hermano. Ni en una sala de clase, ni en un baño, ni en un mall, ni en una iglesia, en ninguna parte. No puede quedarse encerrado sin su voluntad, porque eso es contrario a la ley. Si yo voy en mi auto y alguien obstaculiza el paso y no me deja pasar, eso es contrario a la ley, cosa que se hizo normal hace un tiempo cuando andaban los vándalos llenos de delincuentes en las calles y ahí lamentablemente no había mucho Estado de Derecho, como se llama, donde el libre tránsito se restableciera. Por eso cuando hay alguna protesta o algo así, vienen los carabineros y los sacan, porque ellos tienen que garantizar el libre tránsito. Una persona hizo un ejercicio, no de abdominales ni esas cosas, puso a prueba el sistema. Fue a un estacionamiento de un mall y él se le perdió el ticket. Bueno, ahora ha cambiado las cosas, ahora ya no cobran los tickets, porque antes cobraban los tickets. Si a uno se le perdía 20.000 pesos, ahora ya no. Menos mal. ¿Cómo va a costar 20.000 pesos un papelito? Se le perdió el ticket y él quiso salir y le dijeron que tenía que pagar. Y él dijo, no tengo el ticket, quiero salir. Y hablaba con la persona y le decía, no, tiene que pagar. Y él dijo, voy a llamar a carabineros porque me están impidiendo el libre paso, no me dejan salir. Y sabe que se abrió la barrera y él se fue. Así que yo hago eso siempre. No, mentira. ¿Le tuvo miedo a la otra persona? No. Que llega un momento en que uno no lo pueden retener tanto por una situación tan pequeña. Ahora, yo puse como ejemplo el CERNAC. El CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Usted lo conoce? ¿Ha tenido algún problema con algún producto? ¿Ha reclamado al CERNAC? Ya, debería hacerlo. Yo nunca lo hago porque sé que bueno, el CERNAC es un león sin dientes. Amenaza nomás, no hace nada. ¿Por qué le dice la empresa, por favor, ayuda a esta persona que le salió mal el producto? La empresa dice, bueno, o dice, no quiero, y él dice, bueno, está bien. No tengo nada, no tengo qué hacerte. Entonces un gobierno sin coerción sirve un servicio que, entre comillas, protege a los consumidores. Por eso se está buscando modificar la ley para que el CERNAC tenga algo de fuerza. El poder de la espada en la Biblia. El poder de la espada en las categorías bíblicas es una expresión idiomática que señala el poder para matar. Cuando se habla de espada, se habla literalmente de matar. No de castigar a las personas, de asustarlas, como coerción, como si no hacen esto, les va a pasar esto. No, sino que la espada, cuando entra en acción, es para matar. No hay un término medio. Es bastante drástico el poder de la espada. En Génesis 2:17, la última parte, la parte B, Dios le dice al ser humano, si comes de su fruto, sin duda, morirás. Es drástico. Es como cuando hacen un juego a los niños, cuando ponen un dulce o ponen papa frita o algo, y ven si los niños son capaces de resistirse, de sacar o no. Y de repente los niños, obviamente ponen cámaras, y los niños van y sacan así. Y después llega una persona y dice, ¿sacaste? No. Entonces ahí se ve que mintió todo el tema. A pesar de que tiene las manos sucias.
¿Usted decretaría que por haber sacado ese dulce o esa papa frita merece morir ese niño? No, porque es muy drástico. Pero Dios dijo que si come de este fruto, ahora estamos hablando de personas adultas, porque entendemos que Adán y Eva tenían responsabilidad, no eran niños. Si comen de ese fruto, sin duda van a morir. Dios no ejecutó ese castigo inmediatamente. Porque ¿acaso ellos comieron del fruto y murieron instantáneamente? ¿Se envenenaron? Generalmente Dios no lo hace, no ejecuta el castigo de forma inmediata. Salvo ciertas ocasiones. Dios que no lo haga no quiere decir que no lo va a hacer en algún momento. Por eso hay que tener cuidado. Porque Dios hace como Él quiere. En ninguna parte dice, Dios te va a prometer castigar, pero va a esperar un tiempo prudente. No, en ninguna parte. Porque Dios simplemente Él quiere esperarnos. Pero en cualquier momento Él lo puede ejecutar. Y tiene todo el derecho para hacerlo. Como en el caso de Nadab y Abiú, los que están quemándose ahí. Ellos eran hijos de Aarón, quienes ofrecieron un fuego extraño, un incienso que no era permitido. Salió fuego del altar, ¿y qué sucedió con ellos? Murieron quemados. Y qué terrible que sus dos hijos murieran en un instante. ¿Y sabe lo que le dijo Moisés? No puedes llorar por ellos, no puedes hacer luto. Mire la amargura de ni siquiera llorar a sus hijos. ¿Por qué? Porque como lo habíamos, nosotros estamos aprendiendo los jóvenes acerca de la vida de Moisés. Y es un poco duro esto, pero ¿sabe por qué no se le permitió llorar a Aarón? Por sus hijos, que habían cometido este garrafal error delante de Dios mismo, en la presencia de Dios. Porque aunque sea duro, estaban bien ejecutados. Porque ellos le faltaron el respeto a Dios en su cara. En la misma presencia de Dios donde estaba el altar, ellos hicieron lo que ellos quisieron. ¿Usted cree que Dios les va a permitir que alguien venga? Es como que venga una persona y uno está predicando y alguien se suba y empieza a saltar, empieza a botar cosas en el púlpito. Si no lo permitiremos en nuestra iglesia, ¿usted cree que Dios lo va a permitir en su presencia? ¿Que venga alguien a hacer lo que quiera? Por eso inmediatamente fueron muertos. Nadab y Abiú. Ahí está en Levítico 10. También tenemos a Usa. ¿Se acuerdan de Usa? Usa quiso hacer una buena acción porque el arca del pacto venía siendo trasladada por unas vacas, bueyes. ¿Y qué pasó con se iba a caer el arca del pacto y él iba a hacer una buena acción, la iba a tomar para que no se cayera, y él al tocarla murió de forma instantánea. Dios ejecutó el poder de la espada en ese momento. Y también tenemos otro caso de Ananías y Zafira. Esta parejita, que es un ejemplo para todos nosotros, de tener cuidado con las cosas de Dios. Ellos también, no murieron los dos al mismo tiempo, pero uno primero y después el otro. El mundo da por sentada la misericordia de Dios. Por eso yo hago lo que quiero y después me arrepiento. Pero ¿qué pasa si va a ser mi último pecado? Dios va a ejecutar juicio y el poder de la espada va a estar. ¿Quién le asegura que va a tener posibilidad de arrepentirse después? Nadie. Porque Dios conoce los corazones de las personas. Podría decir, Dios, qué injusto, ¿por qué no le dio otra oportunidad a Nadab y a Abiú? Si eran los hijos de Aarón. Porque tenían un mal corazón. Imagínense, los sacerdotes en esa época, que estaba recién empezando el sacerdocio, eran nuevos, todo era nuevo. Los trajes, los altares, estaba todo nuevo. ¿Y qué cree que estaba fresca? Las instrucciones. ¿Y qué hicieron los perlas? ¿Cómo se dice? Vamos, ¿qué hubiese pasado si Dios les permitía eso? Después iban a hacer otra cosa, y después otra cosa.
y después quizás iban a andar sacrificando cerdos, como la profanación desoladora que dice Daniel. Por lo tanto, Dios pone y dice: yo soy el Señor. Y esto fue una enseñanza, yo creo que para todos los demás sacerdotes, porque una vez que ellos murieron, tuvieron que ponerse otros sacerdotes nuevos ahí. Y me imagino el temor con el que, porque en cualquier momento también pudieran ser. Y no era un ser humano el que lo estaba examinando, era Dios mismo, imagínense. Porque a veces estamos ante un examen de una persona que nos está mirando, que es tan humano como nosotros, y uno dice: también se equivoca, también se puede equivocar, no va a ser tan severo o tan severa, pero de Dios no lo sabemos. La gente da por sentada la misericordia de Dios. Por eso muchas personas, la pena de muerte es un castigo cruel para cualquier crimen. ¿Es cruel la pena de muerte? Podríamos decir que sí, pero para Dios no. Porque Dios sabe las circunstancias y por eso Dios lo mandó a hacer. Si se fijan, en estos ejemplos podemos decir que Dios ejecutó Él mismo el castigo. Pero también hay otras ocasiones donde dice que aquel que cruce este límite, cuando descendía la presencia de Dios al Sinaí, el que cruce este límite, dice que sea animal o sea persona, debe ser asaeteado, o sea, deben tirarle flecha y matarlo. Entonces ese no era un castigo como instantáneo, sino que ustedes tienen que ejercer el poder de la espada. Por lo tanto, Moisés lo más probable es que tuvo que poner arqueros alrededor del monte para verificar que nadie pasara a la presencia de Dios sin el permiso de él. Porque más de algún porfiado debe haber andado en esos más de 2 millones de personas. No pueden subir al monte, y si lo ven humeando y con luces medio extrañas, yo creo que a todas las personas ahí, sin televisión, sin internet, la curiosidad lo iba a matarse. Por eso Dios ejerció este poder, pero también se lo estableció al ser humano, que también lo tenía que hacer. El pacto renovado con Noé. Luego del castigo en el diluvio por la maldad de los hombres y la consecuencia salvación de Noé, Dios pacta y renueva las ordenanzas de la creación. Una renovación de la norma de Dios para el hombre como hombre. Dios hizo una renovación del pacto con Noé. Una vez que ellos son salvados de este diluvio, Dios le dice: voy a hacer un nuevo pacto contigo. Y es importante, ya que la pena capital, la pena de muerte, está incorporada a la creación por el delito del asesinato. Dios estableció que quien mate a otro, ¿qué pena tenía que tener? La muerte. La legislación de la renovación está en Génesis 9:6, que dice: si alguien quita una vida humana, la vida de esta persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Se está renovando el pacto de Dios con Noé y para con el hombre, y ahí se incorpora esto. Por lo tanto, es importante cómo Dios le da autoridad al ser humano, no a todos los hombres, sino al ser humano como autoridad, para que cuando le toque ejercer justicia, lo haga de esta forma. Y esto es el conocido ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me sacaron un ojo, al otro le tienen que sacar el ojo. Si yo perdí un diente, el otro tiene que perder un diente. Y ahí dice que Dios, la última parte del versículo, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Somos importantes para Dios? La vida humana es importante para Dios. Por eso quitarla así sin más no es algo agradable a Dios. Y como Él tiene el poder sobre la humanidad, Él tiene poder también para hacer justicia y decir: esto no corresponde, así que también
ese mismo castigo se va a decretar contra ti. Hoy en día nosotros tenemos muchos países que tienen sus propias legislaciones. Como les mencionaba, nuestro país no tiene establecida la pena de muerte en su ley penal, ordinaria podríamos decir, pero sí en la justicia militar. Ahí está la pena de muerte todavía vigente. En Estados Unidos hay ciertos estados que tienen la pena de muerte incorporada y todavía se siguen ejecutando con una inyección letal, de alguna forma que sea lo más humana posible, pero se sigue haciendo. Un gran cambio en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento trajo una política de mayor gracia aún. No porque Dios cambiara de parecer y viera que las anteriores normas fueran muy crueles, sino porque la responsabilidad de la ejecución pasó de manos del Estado teocrático a las manos del Estado secular. Y aquí vamos a hacer una diferenciación. El Estado teocrático es el Estado donde quien gobierna es Dios. El pueblo de Israel en el desierto, o cuando llegó a la tierra prometida, era guiado por Dios. Ellos tenían un gobierno teocrático. ¿Cuándo se acabó este gobierno teocrático? Guiado por Dios. Y se transformó en un gobierno secular, o como el de las demás naciones. Cuando ellos decidieron ser igual que las otras naciones. Queremos ser como los demás. Y ahí Samuel les dice, no me han rechazado a mí, no han rechazado a las personas, han rechazado a Dios. Y han querido elegir un rey, una persona, un humano. En este caso, Saúl, el primer rey de Israel. Antes eran guiados por jueces. El último juez fue Samuel. Pero antes eran guiados por Dios. Y se han transformado en un gobierno secular. Y vemos también cómo los reyes se fueron alejando de la voluntad de Dios. Y hoy en día, hermanos, Israel es un estado, podríamos decir, como cualquier otro, un país, y que es muy difícil determinar si está guiado por Dios o no. Que no podíamos dar por sentado que es el pueblo de Dios. Y ahí dice en Romanos 1:32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Pablo, hablándole a los romanos acerca de los pecados. Romanos capítulo 1 es famoso por condenar los pecados sexuales, principalmente homosexualismo, lesbianismo y así. Si usted lo lee literalmente, Romanos 1 no es muy agradable para las personas que están de acuerdo con ese tipo de comunidades. Y mire cómo él termina diciéndolo. La justicia de Dios exige que los que cometen aquellos actos que no se quieren arrepentir, que se les ha hablado el Evangelio, que no quieren cambiar su forma de actuar, lo que ha decretado Dios es que merecen morir. Eso está de acuerdo a la justicia de Dios. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ellos también están preocupados de promover sus propias agendas, la maldad que se expanda por todo el mundo, y se sigue manteniendo la pena capital en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento. Ahora, ojo con esto, no estoy diciendo que salgamos a matar gente, porque a nosotros Dios no nos mandó a matar gente. Esto habla de los gobiernos, del gobierno.
para traer orden. Una justicia dada por Dios. En el antiguo pacto nadie podía ser culpado de un crimen que mereciera la pena capital sobre evidencias ligeras. Como que no, me cayó mal, este hizo esto, mató al vecino de allá, pero no, porque me cae mal, ya. No, tiene que ser algo contundente. En el Antiguo Testamento se requerían 2 o 3 testigos y su testimonio debía concordar. Si esos testigos eran hallados culpables de perjurio, el castigo por dar falso testimonio era también la muerte. Eso en el Antiguo Testamento. O sea, Dios les dio la posibilidad de tener este castigo acerca de otros asesinatos, pero aquellas personas que hablaran cosas que no era verdad, lo que ellos querían que le pasara a esa persona, les pasaba a ellos. Entonces, si cualquiera no iba a levantar una calumnia contra su hermano o contra personas que estaban a su alrededor. Y aquí me quiero detener un poco. Podríamos decir que hablar mal de otro o jurar en un estrado, en un tribunal, hablar mal o falso testimonio contra otro, es un delito. ¿Ese delito merece que la persona muera? Nosotros podemos llegar a un acuerdo de que no es tan grave. Pero sí en el Antiguo Testamento. Sí Dios estableció como justicia porque esa persona quería que el otro muriera. Y lo iban a hacer matar. Y lo más probable es que las investigaciones en esa época se demoraran mucho, que lo más probable es que ya lo habían matado al que quisieron culpar. Por lo tanto, merece también la muerte. Por eso la pena de muerte fue entregada por Dios, por lo tanto, cuando la objetamos, estamos poniendo en duda una sanción que Dios mismo ordenó. Y vemos cómo Dios establece en su palabra esto como orden de Dios, que está basado en la palabra de Dios. Y como le mencioné, hermano, no lo escribí ahí, pero Dios le entregó esa facultad, esa autoridad a los gobiernos, no a nosotros. Por eso nosotros como cristianos no debemos salir y decir, vamos a matar a todos los pecadores, como lo hacen otras religiones, en nombre de Alá, como dicen. ¿O no? A los infieles, ellos tienen declaraciones donde quieren matar a los infieles. Ahora, si usted le son infiel, obviamente uno que los quiere matar, pero tampoco lo va a hacer. Es un querer nomás. Pero Dios también establece este criterio para las naciones. Y hermano, y fíjese qué es lo que ha sucedido cuando los pueblos, las naciones crean leyes que ablandan aquellas premisas que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que sucede? La maldad aumenta aún más. Porque nosotros creemos que van a cambiar. Que los asesinos seriales van a cambiar. Que aquellos que han abusado de cientos de personas, de niños incluso, van a cambiar. Pero Dios los conoce. Y Dios lo sabe. O aquellos que han asesinado así sin ningún tapujo, como estos tiroteos que se forman. Y hoy en día nosotros tampoco estamos exentos de eso, porque ahora hay balaceras en todos lados. Y que usted vaya a comprar algo y vaya a vender un celular ahí en un lugar y se empiezan las balaceras, es una cosa insólita, hermano. Pero Dios ha establecido un orden, y cuando se transgrede ese orden, trae desorden a las naciones, a los pueblos, y eso trae maldad. Por eso el Señor establece esto para que nosotros lo podamos entender. Y espero que sea de bendición. Creo que este es el último. Sí. Dios estableció ese pacto tanto con Noé, obviamente después con Moisés, en el mandamiento no matarás, que tiene muchas implicancias, y también en el nuevo pacto, donde el apóstol Pablo también lo lleva y lo trae en cuanto al pecado. Y estamos hablando, hermano, no solamente de
de una condena en un juicio, podríamos decir penal en este país, sino estamos hablando de algo espiritual. Todo el que peca finalmente va a morir. Porque dice ahí mismo en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la paga del pecado es muerte. No es otra cosa que una separación total de Dios. Por lo tanto, que nosotros busquemos a Dios de corazón, que la justicia de Dios se aplique en nuestra vida y nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, te damos las gracias.